habíamos anunciado, recibimos aquí en Televía Primera Hora, en nuestra nueva casa, al Ministro de Economía y Finanzas, a Danilo Astori. Ministro, gracias por venir. Muy buenos días, gracias por la invitación y felicitaciones. Lo recibimos en un nuevo escenario. El nuevo entorno, exactamente. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos su presencia. Ministro, vamos a hablar de varios asuntos, obviamente, hay mucho para conversar. Se conocieron datos interesantes sobre lo que pasó en la economía en el año 2016, pero me imagino que eso también hace una proyección hacia el futuro. Sobre eso ya vamos a estar hablando. Pero antes quiero aprovechar su perfil político, es uno de los referentes del Frente Amplio, sin ningún tipo de duda. Me permito 30 segundos para refrescarle a toda la teleaudiencia, repasar en la pantalla, y también lo invito a que lo vea, las últimas apariciones o de las últimas apariciones del presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿Le parece? Lo compartimos. Porque yo quiero al presidente Tabaré, lo aprecio de verdad. Comandante Chávez me enseñó a apreciarlo porque es un hombre que tiene un espíritu artiguista. Y no puedo entender cómo su canciller agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela. ¿Qué siente cuando lo ve, cuando escucha de nuevo al presidente de Venezuela referirse en esos términos al gobierno uruguayo, porque no es solo al canciller? Bueno, en primer lugar lo que siento es una sensación de rechazo total. No puedo ni siquiera concebir cuáles son las razones que llevaron al señor Maduro a decir estas cosas que son gravísimas además. Y naturalmente junto con este rechazo mi adhesión total y absoluta a ese presidente Vázquez que él dice respetar, pero que después termina no respetando, termina insultando. Porque la verdad es que lo que ha dicho el señor Maduro sobre el gobierno del Uruguay, que encabeza el doctor Vázquez, a quien dice respetar, es un insulto gravísimo que no podemos aceptar de ninguna manera. Y además de ser un insulto, es una injusticia. Porque Uruguay ha actuado con mucha tolerancia con Venezuela hasta ahora. Si Venezuela todavía está en el Mercosur es por Uruguay. Uruguay ha sido el país que ha tratado de moderar con serenidad, con calma, con, digamos, una evolución tendiente al diálogo. La situación de Venezuela que ha sido duramente atacada además por los demás socios del Mercosur. Tanto Brasil como Argentina y Paraguay han sido muy duros con Venezuela. Por eso, además de lo que significa como agravio, como insulto, veremos si el señor Maduro presenta a Chávez, presenta pruebas o se retracta de lo que ha dicho, que es lo que le ha solicitado el presidente Vázquez. Es una injusticia profunda para con nuestro país. Usted pone algo en relieve que hasta el momento quizás no había estado muy de manifiesto. No solamente es un ataque, sino que además es un malagradecido. Sí, sin ninguna duda, no ha valorado el señor Maduro los esfuerzos que ha venido haciendo Uruguay porque Venezuela de alguna manera contribuya por la vía del diálogo y por la vía de la fortaleza institucional a restaurar las instituciones democráticas que están profundamente resquebrajadas en Venezuela. Eso le iba a preguntar, a eso iba mi próxima pregunta. ¿Se puede decir que en Venezuela hay una democracia? No, no se puede decir eso porque los hechos están demostrando, sobre todo en las últimas horas, ¿verdad? El autoritarismo con que el presidente de la República y el Poder Ejecutivo de Venezuela manejan la conducción del país y se refieren a los demás poderes. A uno lo han prácticamente disuelto como poder, que es el poder legislativo, y a otro lo manejan, digamos, a su antojo, y de esa manera condicionan totalmente su actuación, y por lo tanto no podemos decir, sobre todo, reitero, después de las decisiones tomadas respecto a la Asamblea Nacional, que es el Congreso, que en Venezuela haya una democracia. Decir que no es una democracia
¿Es decir que es una dictadura? Bueno, yo creo que es un régimen profundamente autoritario. Y por lo tanto, al haberse debilitado las instituciones democráticas, estamos ante una situación precisamente que la está negando. Yo creo que más que la importancia de las etiquetas, de los nombres, importa caracterizar las situaciones. Venezuela no es un país donde, digamos, haya fortaleza institucional en los poderes del Estado, en la independencia de los poderes, en la actuación serena y tranquila de cada uno de ellos, como para, digamos, ser la base de un diálogo que conduzca al fortalecimiento de esa democracia que en este momento no está funcionando. Ministro, la última sobre este asunto, porque también me interesa consultarle su parecer al respecto. Y también lo invito a mirar la pantalla de nuevo. Ese mismo día también estuvo presente allí en Venezuela uno de los integrantes del PIT-CNT y decía lo siguiente, lo repasamos. Estamos en un momento sumamente complejo en el continente, porque se despliega la contraofensiva del imperialismo, las clases dominantes y la derecha en todo el continente. Y en Uruguay, en nuestra patria de Artigas, el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso, amigo de la revolución bolivariana. No hay ninguna vacilación en ese sentido. Estamos entre hermanos, entre amigos, a entregar nuestra firme solidaridad con el proceso bolivariano y a trabajar junto a todos nuestros pueblos. Bueno, es integrante del PIT-CNT, allí estaba en representación del PIT-CNT Marcelo Abdala, pero es un compañero del Frente Amplio también. Bueno, yo creo que ahí está actuando como dirigente sindical. Sí, él lo aclaró eso. Y él lo aclara. Yo me he cuidado siempre durante el transcurso de mi vida política de no resquebrajar la independencia que debe haber entre el movimiento sindical y el sistema político partidario, que yo integro como actor político. Incluso integro un gobierno que es un gobierno del Frente Amplio, organización partidaria absolutamente fundamental en el país, ya está desarrollando su tercer gobierno, y siempre me ha parecido que es bueno respetar las ideas del movimiento sindical, como también me parece fundamental que el movimiento sindical reconozca que quien gobierna en el país es el gobierno. Por supuesto, escuchando a todas las fuerzas sociales y en particular a la fuerza de los trabajadores, que constituyen uno de los colectivos fundamentales de la sociedad a los que hay que escuchar. Ahora, yo no puedo compartir los conceptos que acabo de escuchar por las razones que expuse antes. Hay gente, mucha gente que ha opinado en las redes sociales sobre este asunto y los dichos de Abdala lo sienten como una especie de traición. Bueno, yo no voy a entrar en calificativos por las razones que expliqué antes. Me parece que estaría negando la propia actitud que defiendo, pero reitero mi absoluta discrepancia con los conceptos que acabo de escuchar. Ministro, pasemos a otros temas porque se nos va el tiempo y realmente hay mucho para conversar. Recuerdo cuando usted anunció lo que denominó la consolidación fiscal, trazó una línea de crecimiento de lo que iba a ser la economía del país y se preveía para el año 2016 un 0,5% de incremento. Por suerte, y seguramente por acciones que ha desarrollado su gobierno, el índice de crecimiento estuvo bastante por encima de eso. Sí. Estuvo en el 1,5%. ¿Cuánto cambia eso al momento de decir, bueno, pensábamos crecer 0,5, es como si en una familia uno dice, bueno, pensaba que iba a cobrar 100 y sin embargo me entraron 150. Bueno, en este caso en realidad serían 300, ¿no? Si me iban a entrar 100, me entraron 300. Antes que nada un comentario previo, muy breve. Soy de los que cree que las circunstancias económicas en particular de un país, la evolución de su proceso económico, los cambios que pueda experimentar, son siempre resultado de una articulación entre condiciones externas y también acciones internas.
O sea, no soy de los que creo que para bien o para mal todo se explica por lo que se hace acá. No aquello del viento de cola. Ni todo se explica por lo que ocurre afuera, ¿verdad? Nosotros tuvimos precisamente durante el comienzo de este periodo de gobierno, y particularmente durante 2015 y el primer semestre de 2016, condiciones internacionales especialmente adversas, porque a la volatilidad y a la incertidumbre globales se agregó una situación regional muy negativa y un vecindario complicado. Yo creo que revisando el pasado vamos a encontrar etapas en las que hemos tenido problemas con Argentina, etapas en las que hemos tenido problemas con Brasil, pero yo no recuerdo ninguna etapa en la que hayamos tenido problemas con los dos al mismo tiempo. Y eso explicó que hubiéramos tenido que corregir a la baja las primeras metas que hicimos, ¿verdad? Durante la elaboración del presupuesto, precisamente en 2015. En el segundo semestre de 2016, algunas de las condiciones externas comenzaron a cambiar y naturalmente adentro hicimos esfuerzos enormes con nuevas medidas de estímulo a la inversión que no es posible olvidar porque han jugado un papel muy importante para retomar otra vez niveles de crecimiento como los que habíamos tenido hasta hace poco tiempo. Y las cosas empezaron a cambiar en el segundo semestre del año pasado. Y tuvimos un último trimestre muy bueno, realmente. ¿Sorprendentemente bueno? Nosotros ya teníamos indicios desde antes de conocerse el resultado, lo conocimos hace pocos días, ¿verdad? Porque el último trimestre de un año en las cuentas nacionales se conoce siempre en marzo del año siguiente, y fue en marzo, el mes pasado, que conocimos el dato del último trimestre, pero veníamos con indicios previos importantes, ¿verdad? Incluso tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo, como decía yo antes, esos indicios nos estaban indicando que íbamos a tener una corrección ya no a la baja, sino al alza de nuestras proyecciones. Y efectivamente, el crecimiento del año pasado triplicó las previsiones que había hecho el Ministerio de Economía, y naturalmente, ahora uno este comentario a otro que estaba presente en una pregunta precedente, diciendo que esto va a tener un efecto de arrastre positivo para el año próximo, esto es para el que está transcurriendo ahora, para 2017, y ojalá para 2018, y tengamos también que en estos años corregir al alza nuestras previsiones, ¿verdad? Yo pienso que para el año 2017 bien podría el producto ubicarse entre un 2 y un 3%, de acuerdo con las cifras que acabamos de comentar. Pero, de todas maneras, esto será presentado en la próxima rendición de cuentas. Allí estaremos con mucha cautela, con mucha prudencia, estableciendo metas para el año 2017 y 2018, naturalmente porque siempre es preferible corregir al alza que corregir a la baja. Sí. Ahora, esto es bien importante lo que usted acaba de decir, ¿no? Se había anunciado un crecimiento, ustedes habían estimado un crecimiento cercano al 1% para este 2017, ya está hablando de entre un 2 y un 3. Es muy probable que nosotros tengamos que digamos, corregir al alza esa meta que habíamos establecido antes. Y eso, obviamente, que es una buena noticia para el país, que se incremente la actividad económica. Ahora, también trae aparejado en el marco de la discusión de la rendición de cuentas, donde se atan porcentajes de inversión al PBI, ¿no? Y se habla mucho, por ejemplo, del 6% del PBI para la educación. Eso hace crecer el PBI, hace crecer la asignación presupuestal. Alguien del equipo económico en algún momento me decía, sí, ojo, Nicolás, que no solamente aumenta lo que ingresa, pero también aumenta lo que gastamos, porque hay muchos gastos asociados al PBI por parte del Estado. En ese contexto y con la cautela que usted mencionaba de la rendición de cuentas,
corríjame si me equivoco, alguien me decía, solamente respetando los aumentos salariales que tenemos previstos para la educación, la asignación presupuestal va a superar el 5% del PBI. ¿Cuánto paño hay para crecer, más allá de que todavía no hayan ingresado de lleno a la discusión del mensaje de rendición de cuentas? Bueno, ahí hay muchos elementos que me gustaría ir analizando por separado. En primer lugar, los acuerdos salariales con los trabajadores de la educación van a ser cumplidos estrictamente. Se van a cumplir tal como fueron formulados. En segundo lugar, respecto al porcentaje dedicado a la educación pública con referencia al Producto Bruto Interno, nosotros vamos a respetar el programa del Frente Amplio, que dice que iremos tendiendo, iremos caminando hacia ese 6% sin fijarle una fecha. El programa no fija una fecha. Vamos a hacer un esfuerzo para irnos aproximando a ese porcentaje. Ministro, se lo tengo que preguntar. Hacer un esfuerzo para irse aproximando, ¿quiere decir que no va a ser posible en este periodo de gobierno llegar al 6%? Quiere decir lo que dije, nos vamos a ir aproximando. No hay una trayectoria específica de aproximación, pero nos vamos a ir aproximando. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje actual va a ir progresivamente aumentando. Pero el programa no fija fecha, inteligentemente, porque es un programa prudente, porque es un programa realizable y precisamente con cautela es que lo vamos a encarar y a aplicar. ¿Qué quiere decir cautela? El país hoy tiene una restricción fiscal importante. Estamos con un déficit anual de 3.7% sobre el Producto Bruto Interno. Esa cifra es alta, es manejable, es controlable, sobre todo porque el país la puede encarar con la serenidad que le da su solidez financiera. Uruguay es un país muy sólido financieramente hablando, tiene buenos porcentajes de liquidez, pero la liquidez no es para gastarla, es para cuidarla, porque es la garantía de que el Uruguay tiene una situación fiscal manejable. Ahora, ese déficit no lo podemos dejar en esa cifra, porque dejarlo en esa cifra significa abrir las puertas a un mayor endeudamiento del país. Uruguay no se puede seguir endeudando. Uruguay no debe seguir endeudándose y mucho menos por razones de desequilibrio fiscal. Entonces, lo que yo quiero decir es que si nosotros no encaramos el tema del déficit para revertirlo, va a generar ese mayor endeudamiento. El endeudamiento genera una mayor carga de intereses, la mayor carga de intereses agrava el déficit fiscal y entramos en un círculo vicioso que si se mantiene en el tiempo es cada vez más difícil de manejar. Por eso, mucha prudencia, mucha cautela. Uruguay está retomando niveles de crecimiento progresivamente más altos, como lo veíamos antes, pero esto no es para tirar manteca al techo, esto no es para decir, ahora podemos gastar más, no es así. Ministro, créame, me quedan 3 minutos y hay algunas cuestiones que no lo quiero dejar de consultar. Brevemente, yo repasaba su última exposición en ADM y me sucedió antes también. Usted en el pasado periodo de gobierno advertía sobre el gasto de las empresas públicas y hacía constantemente referencia al tema y uno no se quedaba con el titular, ¿no? Bueno, Astori está preocupado por el gasto de las empresas públicas. Y después pudimos ver lo que pasó. Usted ahora está insistiendo, o yo se lo he escuchado un par de veces, pero en particular en ADM se lo escuché, el tema de la calidad del gasto. Exacto. Usted decía, primero veamos si lo que nos están asignando lo estamos gastando. Exacto. Y yo quiero profundizar sobre eso. O mejor dicho, ¿cómo lo estamos gastando? ¿Hay mucho de eso? ¿De Sí. pedir más cuando en realidad ni siquiera lo que nos están dando ahora lo estamos gastando bien? Lo que hay es, por diversas razones, una de ellas es esa, pero hay otras que a mí me gustaría mencionar ahora rápidamente, que dicen que Uruguay tiene mucho campo para mejorar en materia de calidad del gasto. Precisamente tenemos muchas restricciones en materia de cantidad del gasto, porque hay un alto volumen de gasto que ya está predeterminado, que Uruguay no puede evitar. Por ejemplo, para poner dos situaciones muy claras, Uruguay
está, afortunadamente para los pasivos, con una importante evolución de incremento de las pasividades, que ya está determinado, porque hay una disposición constitucional que dice que las pasividades se ajustan en función del índice medio de salarios. Uruguay tiene un sistema nacional integrado de salud, que tiene una ley, y esa ley dice que colectivos de la población uruguaya se van incorporando año a año. Ahora estamos terminando la incorporación de colectivos y eso incrementa el gasto en salud. Entonces, en materia de cantidad tenemos muchos límites para actuar. Tenemos que actuar sobre todo entonces en materia de calidad. Y en materia... ¿Se dilapidan recursos? No, en materia de calidad hay muchas cosas para hacer. La primera es la mencionada en la pregunta. Nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo en el país a actuar con una lógica incremental indiscutible. Yo discuto el presupuesto de un objetivo público y siempre tiene que haber más, porque no se concibe que un presupuesto no aumente en su formulación periódica, ¿verdad?, año a año. Y no hemos prestado atención a la forma en que hemos utilizado los recursos que ya tenemos disponibles, los recursos que esa actividad, digamos, utilizó para cumplir sus fines. ¿Cómo los usó? Definió objetivos, definió metas, evaluó resultados, estableció compromisos de gestión con estímulos, ¿verdad?, para lograr ciertas metas, obtener determinados recursos. Eso es calidad del gasto y en eso tenemos mucho para avanzar. Casi a modo de ping-pong, UPM, ¿estamos más cerca? Bueno, hace meses que estamos negociando. A mí me parece que se hizo un trabajo muy intenso. Cuando digo esto me refiero tanto a la compañía, que trajo una delegación de mucha jerarquía al país, que está instalada desde hace meses aquí, y el gobierno, que le puso mucho esfuerzo, mucha energía a este tema, y naturalmente yo espero que todos los resultados de esta discusión conjunta conduzcan a lo que todos queremos, que haya una decisión de inversión positiva en el país. ¿Está definido el canon? No, todavía no. Estamos, digamos, desarrollando... Pero si las diferencias eran así, ahora son así un poco más cortas. Bueno, sería un error que yo hiciera públicas características de una negociación que deben ser confidenciales, ¿verdad? Bien. Y ahora sí, la última. Bueno, las dos últimas. Caja Militar. ¿Por qué está demorada la...? Bueno, porque estamos trabajando intensamente y porque nos ha absorbido tanto en los últimos tiempos la tarea, entre otras, de análisis de la planta de UPM, que nos hemos visto un poco moderados, pero es una prioridad absoluta e indiscutible de este gobierno. Este año, en este año que estamos viviendo, 2017, la Caja Militar nos va a costar 470 millones de dólares. Eran 400 y ahora van a ser 470. 470, este año 2017. Yo pregunto si esto no es una prioridad, ¿verdad? Recién hablábamos de educación, recién hablábamos de pasividades, recién podríamos agregar también sistemas de cuidado, seguridad pública. ¿Podemos darnos el lujo de no reformar la Caja Militar? Yo diría que no, de ninguna manera. Y ahora sí, en 30 segundos. Cambio Nelson. ¿Les sorprendió que se dijera que desde el 90, o se comprobara la justicia que desde el 90 estaba funcionando con estas irregularidades? Sí, todo es una sorpresa obviamente negativa y desagradable para el país. Está funcionando desde finales de los 90 y recién salta ahora en 2016 porque no se puede, en 2017 porque no se puede hacer frente a las obligaciones. Porque así fueron las cosas, ¿verdad? Digamos, durante mucho tiempo hubo impunidad para estos negocios contrarios a la buena administración del sistema financiero y ocurrió lo que todos estamos conociendo ahora. Ministro, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Teledía Primera Hora. Con mucho gusto, muchas gracias. Hacemos la pausa y seguimos con muchas más noticias.